Una función. Ok, Una leamos. función. Ay, Dios mío, déjenme leer. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea determinada. Las instrucciones están agrupadas en un mismo bloque que puede ser llamado desde cualquier lugar, en cualquier parte del código. Así es. Miren, una función son segmentos de código, ¿verdad? Que nosotros podemos crear y también podemos llamar, como el día de ayer, ¿se acuerdan? Que estábamos trabajando con los arrays y utilizábamos una función para sumar, para contar, y etcétera, ¿va? Entonces, están dos tipos de funciones. Las funciones que están de manera predefinida y las funciones creadas por el usuario. Entonces, las predefinidas, por ejemplo, el ejemplo más común era lo de ayer, lo que hacíamos ayer, ¿va? Que utilizábamos una función para contar array, otra función para sumar los arrays y otra función para ver la estructura de un arreglo. Entonces, esas son las funciones predeterminadas, que ya vienen en el código PHP. Pero el día, bueno, en esta semana, en este tema de la semana, vamos a estar hablando sobre las funciones que nosotros vamos a crear, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte vamos a aprender cómo crear una función. ¿Para qué existen las funciones? ¿Por qué se crearon estas nuevas estructuras? ¿Por qué existen estas estructuras llamadas funciones? Les cuento, ¿verdad? Les cuento por qué existe. Las funciones existen porque bueno, las funciones fueron creadas para para poder llamar a códigos, que quizás en algún momento podrían hacer que nuestro código en la programación sea más largo. Entonces, las funciones hacen como un llamado y hacen que el código sea mucho menor. Como que la programación ahora nos va a ser más simple con el uso de funciones, ¿verdad? Sí le entienden más, si no se les podría hacer complicado más bien cómo utilizar una función en PHP. Bien, entonces vamos a pasar a lo más interesante, que sería, vamos a pasar a lo práctico, así que les vamos a irnos a Sublime, a nuestro programita, ¿verdad? Aquí, bueno, voy a compartirles por acá, vamos a hacer una página nueva. Aquí ya estaba haciendo los ejercicios que están en el libro. Sí, igual lo van a hacer ustedes, igual después de esta clase van a copiar. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que se entienda lo que es las funciones con PHP. Vamos a crear nuestra primera función, ¿verdad? Así que para crear nuestra primera función, están viendo la pantalla en blanco. No voy a hacer. Espere que me ha abierto el Sublime Text. Bueno, ahí estamos. Le esperamos un segundo. Ok, miren. Y ajá, Primero, las funciones nosotros las podemos hacer aparte en el código. Por ejemplo, yo acá creé un código, un archivo PHP, ¿verdad? Entonces, programamos en PHP lo que son las funciones que vamos a utilizar. Ya van a ver algunas cosas interesantes que vamos a encontrar acá. Entonces, aquí en PHP, lo primero, como pueden ver ahí ustedes, que dice la sintaxis de la función. Primero, lo que existe dentro de una función es el nombre de la función, ¿verdad? Existe la palabra reservada, recuerden, la palabra reservada, función. Aquí casi no nos sale la ayuda, ¿no? Y luego de poner la palabra reservada función, nosotros le ponemos el nombre a nuestra función. Esta función se llama suma. Pueden verlo, ahí está en la página 192, la 194, perdón. Esta función se llama suma. ¿Y cuál es lo interesante de la suma? Perdón, ¿cuál es lo interesante de una función? Dentro de la función usted pone los parámetros. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro. Sí, ya borró caso. Dígame, Eduardo, lo escuché por ahí que iba a participar. Son unas condiciones que se cumplen con determinada... Podríamos decirlo de esa manera también, ¿va? Un argumento, por ejemplo acá, miren, esto es una variable. Entonces lo que yo voy a hacer acá, o mi intención acá, es que yo creo una función que va a recibir dos valores. Va a recibir el valor A y el valor B. La pregunta sería, ¿pero valores de dónde? ¿De dónde recibe esos valores? Pues ahí está la clave, porque las funciones solo se dedican a recibir los valores que yo coloco en esta zona. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? La lógica acá es que yo voy a recibir o voy a crear una suma de dos números, porque yo acá estoy pidiendo dos valores. Si yo quisiese hacer una función
para sumar 3 valores, pues tendría que poner un valor más acá, un parámetro más. Si hiciera uno para hacer o para sumar 4, entonces tuviese que agregar un valor más. Entonces, dependiendo de los valores que yo voy a alimentar la función, son los parámetros que yo voy a pedir acá, ¿verdad? Entonces, los parámetros son, digamos, las variables que me van a servir para poder realizar mi función. Bien, ahora, después de crear la función, yo aquí con mis 2 parámetros puedo realizar cualquier tipo de pues, función aritmética. En este caso, lo que yo voy a hacer es sumar 2 números. Entonces, hago el cálculo para sumar 2 números. Bueno, para sumar 2 números, yo ocupo una variable que almacene el valor, ¿va? En este caso le pusieron C, pero yo le puedo poner resultado, bueno, como yo quiera, porque es una variable. Y digo que va a ser igual a ¿qué? El resultado va a ser igual a la suma de A más B. Ahora, A y B no son variables. A y B son, bueno, sí son variables ahí, ¿verdad? Pero A y B serían los parámetros que yo voy a recibir, ¿verdad? Yo voy a recibir el parámetro A y voy a recibir el parámetro B. Y vean que ahora viene otra parte importante que se llama return. El return es el retorno. No sé si recuerdan en C++, que nosotros ponemos return 0, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo voy a recibir 2 números y yo voy a devolver el resultado. ¿Bien? Ese es el return. Yo voy a devolver el resultado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la variable return. O la palabra reservada return, ¿verdad? Ahora, si yo guardo esto y lo ejecuto, como ustedes sabrán, pues no me va a salir nada en OneServer, ¿no? Porque realmente solo voy a crear una función. Miren que voy a crear otra función. Miren, voy ahora a crear otra función. ¿Cómo se crea la función? Se pone función, se pone el nombre de la función. A esta le voy a poner yo multiplicación de 2 números. 2 números, así le voy a poner, ¿verdad? Pero muy largo, ¿no? Multiplicación, así lo voy a poner, mul 2. Y entonces voy a recibir 2 parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Y usted dirá, ah, pero es que esos son los mismos parámetros de la función de arriba. No importa, yo puedo recibir 2 valores o 2 parámetros en otra función. Entonces esta función va a tener lo mismo. Miren, voy a tener un C, va a ser igual a A por B. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de las funciones? Como les he dicho, bueno, la importancia de las funciones es que usted, a través de las funciones, esta función de multiplicar 2 números, la puede utilizar en cualquier aplicación de PHP que usted utilice. Solo va a tener que llamar a esa función para que pueda ejecutar ese parámetro, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner return y, como les digo, se pone el return del resultado que yo voy a obtener, ¿verdad? Return C. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a probar las funciones? Aquí mismo, me voy a salir un poquito de lo que está ahí en el libro, ¿va? Me voy a salir un poquito para que lo entiendan mejor y puedan hacer el ejercicio, ¿va? Entonces, voy aquí a guardar. Vamos a guardar primero, le vamos a poner el ejercicio, le voy a poner yo ejemplo. Ustedes también pongan el ejemplo funciones. Le voy a poner yo ahí, ejemplo funciones. Y bueno, vamos a tener abierto OneServer para cualquier cosa. Váyanlo guardando. Y van a ver que no nos va a dar nada, ¿va? Porque hasta los momentos solo acabamos de crear funciones. Entonces, realmente no nos va a dar nada. No vamos a tener ningún resultado, a menos que tengamos el código malo y no tenga algún error ahí. Pero vamos a guardar y ya les voy a mostrar el ejercicio. No muestra nada. No muestra nada, exacto. No les va a mostrar nada. ¿Por qué no les va a mostrar nada? Porque las funciones, ahí nosotros creamos la función, pero nosotros no hemos llamado a la función. No es lo mismo crear algo que llamar algo, ¿no? En caso de programación. Entonces ya les voy a mostrar ahí cómo nos queda. Y como dice su compañero, pues no les va a aparecer nada, ¿verdad? Y de hecho les cuento que ni siquiera con eso podemos saber si la función escribimos bien o mal. Porque hasta que nosotros la llamamos es que sabemos si está bien escrita o está mal escrita. Bien, entonces ahí les voy a compartir, bueno, lo mismo que les aparece a todos, ¿verdad? Les aparece completamente en blanco. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado ni hemos hecho nada para llamar a la función. Ahora sí vamos a llamar a la función y vamos a hacerlo con un pequeño ejercicio.
Vamos a irnos acá al Sublime. Y entonces, miren, recuerden que con PHP para mostrar una información yo pongo hecho. Voy a poner acá instituto Ineles. Solo estoy haciendo, digamos, un detallito ahí. Lo que voy a hacer acá es poner una variable. Miren, aquí voy a crear ya las variables. Voy a poner que la variable A va a ser igual al número 20. Y voy a decir yo que la variable B va a ser igual a 30. Ahí está. Ya, como no lo hicimos con formulario, solo le estoy dando valor a la variable. Entonces, bueno, si yo les digo que son mejor dos números, ¿cómo lo harían? Sencillo. Usted va a decir C igual a A más B. O sea, esto es sencillo porque es el código PHP común. Y para mostrar el resultado, usted dice hecho, ¿verdad? Y usted dice hecho, entre comillas, pone C. O sea, ese sería un programita sencillo con PHP que me muestra la suma de dos números que yo los agregué acá. ¿Verdad? Guarden y vean el resultado y verán cómo les queda. ¿Verdad? Solo agréguenle algo más que estoy viendo por ahí. Vamos a agregar un hecho, vamos a agregar un BR. Me aparece pegado con... Sí, por eso les digo que agregue ahí en la línea 10, en la línea 10.9, agregue el BR para que no le aparezca así como dice junto. Voy. Me perdí, ¿no? ¿Hay algo por ahí? Estamos haciendo un ejemplo. Miren, un ejemplo Le da 50. Ok, le da 50. Bueno, ahí mira que le puse el resultado es para que se mire mejor. ¿Verdad? Entonces voy a compartirles la ejecución. Nos queda así, ¿verdad? Ahí está, mire, instituto Ineles, el resultado es 50. ¿Es 50 por qué? Porque la variable 1 vale 30 y la variable 2 vale 20. Entonces, 50, el resultado es 50. Bien, vamos a pasar ahora. ¿Cómo lo haríamos ese mismo proceso con el uso de las funciones que creamos? ¿Cómo lo haríamos? Bien, como yo aquí tengo las dos variables, ahora lo que tendría que hacer yo es buscar la manera de utilizar el código que está acá, sin necesidad de utilizar la fórmula. Entonces, vean lo que vamos a hacer. ¿Cómo el valor A? Bueno, el valor A aquí está igual, se llama A. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, mi resultado, o sea, voy a ponerle aquí hasta resultado, creo que podemos poner. Mi resultado va a ser igual. Voy a poner el nombre de la función que quiero llamar, en este caso se llama suma. Pongo suma y voy a poner las dos variables que voy a introducir en la suma, que sería la variable A, o sea 20, y la variable B, o sea 30. Entonces yo digo, estos valores que voy a escribir acá, o sea A, B, son valores que yo voy a mandar hacia esta función. O sea que ahora A va a valer 20 y B va a valer 30. O en pocas palabras, lo que esté en esta variable va a pasar acá. O sea, lo que esté acá va a pasar a estar en esta función. Y lo que esté acá va a pasar a ser parte de esta función. Entonces, ya cuando yo hago esto, lo que hago es que todos estos valores los envío acá. A vale 20, B vale 30, y lo que hago acá es que estos valores se siguen utilizando en la función, ¿verdad? Entonces aquí termino, pongo punto y coma, y aquí lo que va a hacer es que va a mandar estos dos datos, y estos dos datos los va a poner como resultado aquí, ¿verdad? Entonces el resultado es, aquí donde dice C ya no pongo C, sino que voy a poner el resultado es el resultado, ¿verdad? Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, guárdenlo y vean lo que va a pasar. Pues realmente no van a ver ni un cambio porque le va a dar 50, ¿no? O sea que le va a dar el mismo resultado, véanlo por acá. Ahí es, bueno, ahí está el mismo, les muestro la ejecución, ¿va? Ahí está, miren. Entonces me da lo mismo, ¿Cuál es la ventaja de las funciones? Le digo cuál es la ventaja de las funciones, miren. La ventaja de las funciones, voy a mostrarlo por acá, es que, digamos, si yo ahora ya no quiero ver la suma, si solo quiero ver ahora la multiplicación, entonces lo único que tengo que hacer acá es venir y cambiar, en vez de suma, voy a poner 2.
O sea, lo que estoy haciendo acá es que en vez de sumar, ahora voy a llamar a la función mul2. ¿Vean? Entonces ahora ya no me va a sumar, ahora me va a multiplicar. exactamente, como lo menciona Héctor. Vean cómo las funciones. Ahora, aquí ustedes dicen, no, pero yo miro más bien que escribe más código. Ustedes, me imagino que ahí donde están, ustedes dirán, no, pero yo miro que se complica más, porque en vez de escribir solo sumar A más B, está poniendo ese montón de valores, toda esta función y todo esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que, como les digo, esa función yo la puedo utilizar en cualquier programa y yo ya no tengo que estar sumando, ni restando, ni multiplicando, ni nada, ¿verdad? Entonces, digamos que alguien me dice, bueno, hace un programa que, exacto, uno que, por ejemplo, horas extra, un programa de horas extra, o mejor de sueldo, que calcule el sueldo total, ¿no? Calcule sueldo total. Entonces, un programa que me calcule, que me pida las horas y que me pida las... Entonces yo aquí voy a poner una variable, le voy a poner las horas, ¿verdad? Las horas es igual a 24 horas y que me pide también el pago por la hora. Igual. Entonces voy a poner acá que el pago por hora es 20. Bien. Entonces, miren, yo aquí tengo otro programita, digamos, ya que es independiente de este que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo quiero multiplicar o sacar el resultado o el sueldo total, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una variable llamada sueldo, o sea, que vamos a sacar el sueldo, y que el sueldo va a ser igual a ¿qué? Vamos a ponerle multiplicar, porque yo sé que para sacar el sueldo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, ¿va? Para sacar un sueldo, vamos a multiplicar. Entonces voy a crear, voy a hacer un llamado a multiplicar 2. Voy a abrir paréntesis, porque recuerden que es una función. Y ahora ya no puedo decir yo voy a meter los valores A y B, ¿verdad? Ya no sería así, ¿va? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que poner acá? Si quiero meter los valores horas y pago por horas. Horas, pago por hora, ¿no? Exacto. Entonces yo pongo horas y pongo pago por hora. Entonces, como ustedes observan ahí, yo estoy diciendo, voy a multiplicar estos dos valores. Uno se va a llamar horas y el otro pago por horas. Y ustedes dirán, no, pero si la lógica dice que acá es A y aquí es B. Pero recuerden que estos son parámetros, ¿verdad? Entonces, estos parámetros no marcan el resultado final, ¿verdad? Entonces, veámoslo. Guardemos y vean la ejecución. Siempre le va a sacar el sueldo. Creo que entendí. ¿Entendió? Ay, a la madre. Dios, porque me... Ay. Les voy a mostrar la ejecución. O sea, ustedes, por eso les digo, aquí la lógica dice, no, ¿y por qué ponemos aquí en el sacar el sueldo? Ajá, pero... ¿por qué yo pongo horas? ¿Por qué yo pongo horas? Si aquí se llama A, pero no, recuerden, esto es un parámetro. Aquí lo que está recibiendo es el valor de horas y el valor de pago por horas y los convierte en A y en B. Entonces, luego los convierte en A y en B, y entonces lo que hace es 20 por 24 o 24 por 20, entonces le saca el resultado. Como les digo, es una manera mucho más sencilla. Miren, o sea, si estamos haciendo diferentes programas, podemos utilizar diferentes funciones. Y exclusivamente solo tenemos que ir haciendo esto cuando creamos una función. Le ponemos el nombre de la función y le colocamos los parámetros que vamos a aprovechar, digamos, o los parámetros que vamos a enviar. Ya la función cuando está acá solo se encarga de recibir los parámetros. Entonces es una manera bastante sencilla de realizar un programa o de dar una solución a un programa o a muchos programas. Entonces, bueno, pero no he escrito el hecho, no le va a mostrar el resultado. Vamos a ver, aquí ejecutamos. Ajá, calcule el sueldo total. El resultado es 600, pero creo que es del otro, ¿no? Sí, no le ha puesto el hecho. Vamos a ver. Tiene toda la razón. Hoy ustedes no está Brenda conectada. Que Brenda es que no puede entrar. Sí, ahorita me acabo de fijar.
Entonces, ¿qué voy a poner hecho? Le hubiera hecho 1000 preguntas. El sueldo, o ya hubiera escrito en el chat, el sueldo final es, entonces yo le pongo acá, sueldo. ¿Quedaron con duda? La verdad ya entendí. Sí, bien. Como les digo, ajá, dígame, le escucho. No, me parece que como que ya habíamos visto esto, pero... Sí, me imagino que lo han de haber visto en programación. Es que es como que la función uno la crea y usted solo la llama para decir qué Exacto, hacer. exacto. Esa es la idea de la función, Es ¿verdad? como solo poner una línea de código y que ya todo es automático en un proyecto. Exacto, exacto. Es como automatización. Usted lo hace de manera automática, ¿verdad? Lo hace de manera automática. Entonces, es una manera muy, muy buena para realizar. Y fíjense que aún yo teniendo todo este código, yo puedo seguir utilizando estas funciones, ¿verdad? Yo las puedo seguir utilizando sin ningún problema. Entonces, miren, por ejemplo, yo ya hice esto, bueno, esto solo fue ejemplo, entonces lo voy a borrar, bueno, lo podemos dejar como ejemplo, ¿va? Y lo único que les piden en el libro es que ustedes dejen qué código. Creo que este código no lo dejan, solo hace la función, ¿va? Si se fijan en la página 194, la primera, y crea una función llamada suma, ahí estamos bien, ¿va? Que se va a llamar suma, la A y la B, y que va a retornarse. Miren, como les digo, la ventaja de las funciones es que usted deja exactamente esta función y si no la utiliza, no hay problema, no le va a afectar en nada. ¿Me entienden? Yo puedo hacer un montón de funciones, puedo hacer toda una página de funciones que yo voy a utilizar en un programa. Entonces, como que el código lo hace más fácil, ¿verdad? Ahora, si a usted no le gusta, pues no las utiliza, pero entonces lo que va a pasar con usted es que va a tener un montón de código cuando realice algún programa, ¿verdad? Entonces, es bien importante conocer esta herramienta que es muy buena a nivel de programación web o cualquier programación. Entonces, vean ahora, ¿qué pide el ejercicio? En el ejercicio, vean que es prácticamente lo mismo. Van a crear un formulario y aquí en el formulario, pues no vamos a hacer tanta vuelta porque ya en los formularios, pues ya hemos visto bastante acerca de crear formularios. Entonces, crean un Otra formulario. vez. Sí, exactamente. Crean un formulario y dentro del mismo código vean que la primera línea que nosotros no conocemos o que ya se nos olvidó, que ya no conocemos, es esta que se llama PHP include f2.php. Bueno, creo que en el ejercicio no dice f2, ¿va? En el ejercicio le pone función 1. Sí, en el ejercicio dice función 1, pero le tenemos que poner como nosotros le pusimos a las funciones, miren. Y yo la guardé como F2. Bueno, esta le puse F2. Hay otra tengo una que se llama F2 que solo está la de suma. Bien, en este caso le voy a poner exactamente como guardé esto. Ejemplo, función. Entonces voy a ponerle así como le puse, la segunda que hicimos. Le voy a poner ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Ejemplo, función. Ahí. Entonces, este código, muchachos, es el que me sirve para llamar al código que está acá, ¿sí? O sea, este código, ese ejercicio igual lo van a hacer ustedes, pero ahora les estoy explicando. Entonces, este código de acá me llama a la función de acá. Entonces, toda la función o este código que yo tengo acá, me lo va a enviar acá automáticamente para realizar lo que yo quiero realizar. Entonces, después este if, recuerden el request method y que ustedes ponen N1 porque se llama N1 el control y le ponen N2 porque el control se llama N2 y luego cada valor lo guardan en las variables. N1 y N2. Y vean acá lo que les estaba diciendo. Lo mismito que les enseñé en el ejercicio. Solo que ahora lo guarda en la N3. Suma, yo voy a llamar a la función suma y voy a enviar el N1, o sea, el valor que la persona puso, y le voy a enviar el valor N2, ¿verdad? Y me va a dar como resultado, pues, el N3 que ustedes están observando, ¿verdad? Entonces usted viene acá, hecho, resultado, y pone el resultado final. Y cuando ustedes lo ejecuten, pues les va a salir el resultado final, la suma de dos números, ¿verdad? Les voy a mostrar ahí la ejecución. Vamos a ver. Voy a mostrarles la ejecución para que vean cómo les va a quedar. Sobre el código CSS, pues se utilizó el código de otros programas que hemos hecho, ¿va? Para no volver a repetir el código CSS. Bien, voy a ver el formulario. Creo que ya perdí el código. No pierdan código, no pierdan código. Entonces aquí, miren, vengo yo, pongo 56, pongo 44
le doy sumar y miren, me lo hizo de manera automática, ¿no? 56 más 44 igual a 100, ¿verdad? Entonces, vean el funcionamiento de la función. Y no solo podemos poner este tipo de funciones, ¿verdad? Sino que todo tipo de opciones, y de hecho hay unas funciones bastante avanzadas que las vamos a conocer para que vean que esto de las funciones es muy interesante en la parte de programación. Entonces, eso sería lo más importante. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer ese ejercicio de sumar dos números, ¿verdad? Lo van a digitalizar ahí en su computadora. Y bueno, los que puedan vayan haciendo los demás, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, hay como 3 ejercicios, 4 en todo este tema. Y cuando terminemos este tema, pues terminamos digamos, la parte evaluativa, ¿va? Del examen. Entonces, si usted quiere, pues puede ir avanzando. ¿Cuál? Pero vamos a trabajar en este tema, pero si ustedes quieren avanzar, para solo tenerlos y cuando yo los pida, pues que los suban. Pero vamos a trabajar desde la página 194 y el último tema o el último ejercicio, digamos, de este libro sería el 202, hasta la página 202, donde dice calcular salario. Pero eso lo vamos a ir haciendo, ¿va? Si usted, digamos, si usted tiene tiempo para irlo digitalizando. Y luego está el laboratorio que ya les he dicho que vayan trabajando en eso, porque eso es un trabajo extra clase, ¿verdad? Ir haciendo ese proyecto, que si ustedes le ponen a hacerlo en un día, pues van a terminar estresados. Entonces vayan haciéndolo poco a poco, ¿verdad? Solamente esas indicaciones. Ahora, si tienen alguna duda y les tengo que explicar, pues se los explico nuevamente. Si no, pues solamente decirles que trabajen en eso, en este tiempito. ¿En cuál? 194 páginas. Ahorita, sí, ahorita en el ejercicio de la página 194, de suma de dos números, ¿verdad? Exactamente inicia desde donde dice crear una función que permita realizar la suma de dos números, ¿verdad? Tiene que crear dos archivos, el archivo de la función y el archivo donde está el formulario. Y en el formulario van a escribir el código que ahorita miran aquí, este código, ¿verdad? Entonces, como les digo, si tienen alguna duda, me la preguntan ahorita. ¿Por qué dos archivos? Tiene dos archivos porque un archivo solo tiene las funciones, ¿verdad? Solo tiene las funciones. Ahora, imagínense que usted dejara acá la función, entonces usted tuviese que llamar, entonces voy a ver cómo llamar a la función. Si la función se llama escribiendo el archivo, como lo ven acá, miren. Entonces, si aquí usted se pone a crear la función, sería mejor escribe el código para hacer la suma en el formulario, ¿me entienden? Si ustedes se fijan, las funciones están aparte porque yo las puedo utilizar en cualquier aplicación que yo utilice. Entonces no puedo dejarlas ahí en el mismo formulario porque sería como, ahí sí sería bastante ilógico el uso de función, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? No, creo que no. Bien, entonces, bueno, con respecto a vayamos haciendo ejercicio, pues le vamos a ir entendiendo mucho mejor. Ajá, le escucho. No tiene que ver nada con ahorita, pero quería preguntar si me haría el favor de mandarme el código de la clase de 12 de informática. Es que me salí por accidente hace rato que mandé la ¿Cuál código? Yo te lo mando, Hansel, a mí me lo mandó, es que yo también me salí de clase. Pero de la clase de 12 de informática. Yo te lo voy a mandar. De 12 de informática. Sí, me salí. Y la de diseño web, profe, que usted le puso. La otra. Sí, en la que mandé allá. Sí. Dele, pues, dele. Bueno, me la va a mandar, ¿alguna otra preguntita por ahí? Estamos con 5 minutos todavía. El proyecto que vamos a hacer, ahí dice que hay que crear una base de datos. ¿Dónde la vamos a crear? En MySQL. Sí. Entonces ahí es donde los que tienen problemas desde a partir de, digamos, este fin de semana, pues vamos a ver cómo solucionamos los problemas de MySQL, pero a partir de ahorita, de esta semana, no me salgan después en la última semana que tienen problemas con MySQL, ¿me entienden? Por eso se les estoy diciendo desde ahorita, aquí en secreto, pues, porque después falta solo un día para presentar esto y me están diciendo que tienen problemas con MySQL, ¿verdad? Entonces, vayan trabajando o también vayan escribiendo el código. Si les da problema MySQL, escriban el código, pues, ¿me entienden? Y después, cuando ya tiene el código y no le funciona MySQL, pues me escribe para ver el problema. O si tiene problemas con MySQL, pues escríbanme.
digamos, ahí el sábado, mientras yo pueda contestarle lo que tienen problemas, pues les contesto. ¿Verdad? ¿Qué problema, hablando en general ahorita con todos, qué tipo de problemas tienen, pues, con MySQL? No, ¿cuáles? Preguntando a ellos. Profe. Sí, está bueno, porque me imagino que usted tuvo algún problema, ¿no? ¿Qué problemas tienen con ustedes, pues? Que no entiendo. Yo no entiendo. Ok. No entiendo. ¿Qué problemas tienen ustedes con MySQL? ¿Es con PHP y Workbench? ¿Esos dos se pelean o algo así?